Hoy contaremos la historia de un pueblo olvidado. Un pueblo que se enfrentó a los antiguos hebreos. Desafió al Dios de Israel. Y dejó una huella profunda en las páginas de la Biblia. Un pueblo que desapareció tan misteriosamente como surgió. Hoy hablaremos de los filisteos. Tal vez los conozcas por una sola historia, la de un joven pastor llamado David. Y un gigante guerrero llamado Goliat. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué fue de ellos? ¿Acaso todavía existen bajo otro nombre? Desde el enfrentamiento de David con Goliat hasta los relatos del arca robada, los filisteos aparecen como antagonistas constantes en la Biblia. Pero la historia va más allá. Nuevas excavaciones han revelado secretos sorprendentes. Eran un pueblo con arquitectura, arte, religión y orígenes inesperados. ¿Fueron griegos? ¿Pueblos del mar? ¿Sobrevivieron bajo otro nombre? Acompáñanos a descubrir la verdadera historia de los filisteos, un pueblo que fue temido por Israel y olvidado por la historia. Hasta ahora. Durante siglos, los filisteos fueron considerados solo como los villanos de las historias bíblicas. Guerreros sin cultura, invasores sin rostro, enemigos del pueblo elegido. Pero hoy, esa visión ha cambiado. Las evidencias arqueológicas han revelado que los filisteos eran mucho más que simples enemigos. Eran un pueblo con identidad, con raíces profundas y un legado que apenas comenzamos a comprender. Pero, ¿de dónde vinieron? Los textos egipcios del faraón Ramsés III nos dan una pista. En el siglo XII a.C., Egipto fue atacado por misteriosos invasores provenientes del mar. Estos invasores fueron llamados los pueblos del mar. Entre ellos, algunos eran conocidos como Peleset, un nombre que con el tiempo se convertiría en lo que hoy conocemos como filisteos. Al ser derrotados por Egipto, estos pueblos no desaparecieron. Se desplazaron hacia la costa sur de Canaán, y allí establecieron 5 poderosas ciudades, que más tarde serían la base de su dominio. Su llegada no fue pacífica, pero su permanencia marcó el inicio de una nueva era en la región. Sorprendentemente, las cerámicas encontradas en Ascalón y Gat no se parecen a las de Canaán. Tienen formas y decoraciones muy similares a las del mundo griego antiguo. Esto sugiere que los filisteos eran culturalmente distintos a sus vecinos semitas. Y refuerza la teoría de que sus raíces podrían estar en la región del Egeo. No eran simplemente invasores. Eran migrantes, portadores de una cultura compleja y refinada. Trajeron consigo religión, tecnología y arquitectura. Y en pocos años, pasaron de ser desconocidos a convertirse en una potencia temida en el mundo antiguo. Cuando los filisteos se asentaron en la costa de Canaán, no lo hicieron de forma improvisada. En poco tiempo, establecieron una red de 5 ciudades-estado, conocidas como la Pentápolis filistea. Cada una de estas ciudades tenía su propio rey, su propio ejército y su propio templo. Pero todas compartían una cultura común, una visión estratégica y un enemigo en común, Israel. Gaza, quizás la más conocida, fue una ciudad portuaria clave para el comercio marítimo. Desde allí exportaban productos del mar, cerámica, aceite y metales. También fue escenario de episodios bíblicos, como la historia de Sansón y su trágico final. Ascalón era una joya arquitectónica. Sus excavaciones han revelado baños rituales, canales de agua y un templo dedicado a Dagón, su dios principal. La ciudad de Asdod era un bastión militar. Fue allí donde los filisteos llevaron el arca del pacto tras capturar la de Israel. Pero según el libro de 1 Samuel, el ídolo de Dagón cayó postrado ante el arca, en un acto que desafió su poder. Gat era conocida por su poderío militar. Allí nació Goliat, el guerrero más temido de su tiempo. Gat también produjo armas de hierro, una ventaja clave sobre los hebreos. Finalmente, Ecrón era un centro religioso y agrícola. Su templo principal también fue dedicado a Dagón, pero cumplía funciones oraculares. A lo largo del año, la ciudad recibía peregrinos de otras regiones filisteas. Aunque eran ciudades independientes, actuaban en coordinación cuando se trataba de defender su territorio. Su sistema político era una coalición flexible, basada en alianzas temporales y pactos militares. Esta estructura les permitió resistir durante siglos, aun ante el crecimiento del reino de Israel. Pero todas eran pilares de un pueblo que dominó la región por generaciones. Cada ciudad tenía su especialidad. La relación entre Israel y los filisteos nunca fue pacífica. Fue una historia de guerras constantes, emboscadas, espías y traiciones.
y algunos de los relatos más impactantes de la Biblia se forjaron en ese contexto. Uno de los primeros grandes enemigos de los filisteos fue un hombre solitario, Sansón. Elegido por Dios desde su nacimiento, Sansón fue dotado con una fuerza sobrenatural. Luchó contra los filisteos en solitario, derribando ejércitos con una simple quijada de burro. Pero su mayor debilidad no fue física, sino emocional. Dalila lo traicionó, los filisteos lo capturaron y le arrancaron los ojos. Pero incluso en su muerte, Sansón se convirtió en instrumento de juicio divino. Derrumbó el templo sobre sí mismo, y sobre todos los líderes filisteos que lo habían humillado. Años más tarde, Israel pidió un rey para defenderse de los filisteos. Así surgió Saúl, el primer rey de Israel. Su reinado estuvo marcado por una guerra permanente contra los filisteos. A pesar de su coraje, Saúl cometió errores fatales. Uno de ellos, no haber esperado al profeta Samuel antes de un sacrificio. Por su desobediencia, Dios retiró su favor de Saúl y eligió a otro. David era un simple pastor, el menor de sus hermanos. Pero también era valiente, astuto, y tenía fe inquebrantable en Dios. Un día, cuando Israel temblaba ante el desafío de Goliat, David se ofreció a enfrentarlo. Goliat, el gigante de Gat, llevaba armadura pesada y una lanza enorme. David solo tenía una honda y 5 piedras lisas. Pero tenía algo más, fe. Con un solo disparo, derribó al gigante. Y con eso, cambió el curso de la historia. Desde ese día, los filisteos temieron a David, y David ascendió como el líder que Israel necesitaba. Pero el conflicto con los filisteos no terminó ahí. Continuó durante todo el reinado de David, hasta que finalmente los subyugó. La tensión entre ambos pueblos se convirtió en una historia eterna de lucha, fe y destino. Durante siglos, los filisteos fueron una potencia militar y cultural en la región de Canaán. Pero su hegemonía no duraría para siempre. A medida que el reino de Israel se fortalecía bajo David y luego bajo Salomón, el dominio filisteo comenzó a debilitarse. Ya para el siglo VIII a.C., el imperio asirio había comenzado a conquistar sus ciudades. Posteriormente, los babilonios y luego los persas terminaron por absorber su territorio. Cuando Alejandro Magno conquistó la región, los filisteos ya eran apenas una sombra en los registros históricos. No dejaron textos escritos propios. Su cultura fue absorbida, sus ciudades renombradas, y su identidad se desdibujó en el tiempo. No en una sola batalla, sino como lo hacen muchas civilizaciones, en el olvido progresivo de la historia. Así, los filisteos desaparecieron. La historia de los filisteos nos recuerda algo esencial: ningún imperio, por fuerte que parezca, es eterno. Aquellos que dominaron con espadas y murallas, hoy solo existen en ruinas y en la memoria. Porque la gloria sin propósito, se diluye con el tiempo. Y nosotros, siglos después, seguimos aprendiendo de sus errores y de sus silencios. Sus huellas están en la historia, pero el destino sigue escribiéndose hoy.